¿Cómo se gestó la idea de organizar este taller aquí en el Instituto Cervantes de Sofía? La verdad es que a mí me contactaron desde Madrid, desde la central del Instituto Cervantes del Mundo, María José Magaña, y ella me propuso lanzar la iniciativa de hacer talleres en todos los institutos Cervantes del mundo. Entonces ella me pidió un programa y eso se mandó, ¿no?, a los institutos Cervantes. Entonces mucha gente respondió muy interesada. Algunos países están bastante lejos de España, por ejemplo era Japón, entonces ahí dimos la posibilidad de hacer talleres online. Entonces en octubre estuve en Viena haciendo un taller en Viena y al poco tiempo María José me dijo que la directora de aquí de Sofía, Marisa Santos, estaba muy interesada y nada, entonces Marisa me llamó y del programa que yo ofrecí pues fuimos un poco viendo qué tenían. Y como esto es escuela de español, yo pensé que era una buena excusa este taller del melocotón gigante, que está basado en un libro de Roald Dahl, y que podría estar bien que los niños y las niñas leyeran ese libro y luego hacer el taller. ¿Puede contarnos un poco esa historia del libro? Roald Dahl es un escritor inglés que tuvo una vida bastante complicada y de hecho todos sus personajes de todos sus libros sufren mucho, ¿no? Siempre hay una gente muy mala alrededor, ¿no? Solo hay que ver Matilda, por ejemplo, que lo tenemos en película, de Charlie la fábrica de chocolate, y el caso de James y el melocotón gigante. Es un niño huérfano que vive con sus tías, pero sus tías le maltratan, no le dan de comer, le hacen trabajar muchísimo. Entonces son siempre estas historias como muy tristes, pero que tienen un punto mágico. En el caso de James y el melocotón gigante, a James le dan una especie de pastillas verdes que son mágicas y él se le caen accidentalmente al lado de un melocotonero. Entonces ese melocotón empieza a crecer, el melocotonero empieza a crecer, crece muchísimo un melocotón, muchísimo, hasta el punto de poder caber James dentro del melocotón. Y una noche que sus tías no le habían dado de cenar, pues se va al melocotón a comer, a arrancar trozos y a comer porque tenía mucha hambre. Y descubre que hay una puerta, se mete dentro, llega al hueso, y en el hueso hay una serie de insectos que tienen su tamaño, porque claro, han crecido a la vez que crecía el melocotón, y hay una araña, un ciempiés, una lombriz, un saltamontes, se hacen amigos. Y bueno, el melocotón sigue creciendo hasta que cae del árbol, cae por una colina, aplasta a las dos tías, sigue y llega al mar, ¿no? Y a partir del mar les pasan muchísimas aventuras. Consiguen ser rescatados del mar por una serie de gaviotas con unos hilos que teje la araña y tal, y llegan a Nueva York, donde se quedan pinchados en el Empire State. Entonces el libro acaba con con James siendo casi un héroe por haber llegado a Estados Unidos volando, ¿no?, con unas gaviotas que les han llevado volando, y el melocotón se lo comen todos los niños de Nueva York, y luego se queda como una especie de museo, el hueso se queda como una especie de museo ahí en la ciudad de Nueva York, ¿no? Y todo el mundo pues le admira por su aventura. O sea, que es una historia que empieza muy mal, pero acaba muy bien, que es como casi toda, siempre la línea que sigue Roald Dahl, ¿no? Esa es la historia. ¿Ha hecho otros proyectos basados en otras historias? Sí, desde Chiquitectos, que hacemos talleres de arquitectura para niñas y niños. Siempre todo lo hacemos desde el punto de vista de la arquitectura, pero a veces nos encargan talleres que tienen que ver con otras cosas, ¿no? Entonces, ahora estamos haciendo una serie en una librería de Madrid que se llama Cuentos Feliciana, de pequeñas arquitecturas de la literatura, ¿no? Entonces, basándonos en un cuento que se llama Hey, esta es mi casa, que no es tan conocido como Roald Dahl, porque es una cosa más de una editorial más pequeña, hemos hecho un taller sobre refugios, ¿no?, sobre cómo nace la arquitectura, la importancia de construir para protegerse del frío, del viento o del calor, ¿no? Ese taller de refugios. Hemos hecho talleres sobre el Quijote también. Esto fue un encargo que nos hicieron sobre un poco esta visión de sueño y realidad del Quijote, ¿no?, en lo que también tenían que construir unas maquetas sobre escenas distintas del Quijote. Hemos hecho también sobre las ciudades invisibles de Italo Calvino, escritor italiano, que tiene estas ciudades como muy mágicas, pero a la vez muy sugerentes para construir en maqueta. Entonces ahí leíamos el pequeño texto, porque son textos muy cortitos, y los participantes tenían que construir las ciudades. Así sobre literatura ahora acabamos de hacer uno basado también en Vida en Marte, que es un cuento de un astronauta que va a Marte, pues tenían que construir una cápsula espacial, batiscafos, así que hemos hecho bastantes relacionados con literatura, ¿no? Y a Marisa le gustó mucho esa idea, con la excusa de que aquí están estudiando español, utilizar eso, literatura, bueno, en este caso no es española, pero bueno, literatura que puedan estudiarse en clase y leerse y trabajar sobre ello y luego hacer el taller, ¿no?
¿Qué es lo que tratan de transmitir a los niños a través de estos talleres? ¿Qué es lo que tratan de enseñar a los menores? Bueno, lo primero es la importancia de la arquitectura, ¿no? La importancia que tiene el espacio que nos rodea en nuestra vida. Entonces, así surge Chiquitectos, ¿no? Un poco con ese afán de que seamos capaces de saber por qué hay espacios que nos gustan, por qué hay espacios que no nos gustan, seamos capaces de interpretar planos, lo que han hecho hoy, que es construyendo este melocotón gigante, realmente lo que han visto es cómo de un plano, de un dibujo, se puede llegar a construir algo, y ese dibujo es muy importante, ¿no? Serán lo que yo les llamaba las instrucciones hoy, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante. Y luego, sobre todo, yo creo que hay una cosa que va más allá, que es crear ciudadanos y ciudadanas que sean participativas, que sean responsables de sus propias decisiones y que tengan la capacidad de transformar el entorno, ¿no? Y de cambiar el estado de las cosas. Es decir, no asumir que las cosas son así porque tienen que ser así, sino de preguntarse por qué, ¿no? Esta capacidad que tienen los niños de extrañarse todo el tiempo y de preguntar por qué suceden las cosas. Y tener la capacidad eso de cambiarlas, ¿no? Entonces es un poco acercar de una forma lúdica, ¿no? A través del juego, siempre el juego es nuestra herramienta para explorar y para aprender todo lo que tiene que ver con la arquitectura y con el entorno construido, ¿no? Con todo aquello que nos rodea y con la sostenibilidad también, por supuesto. ¿Y cuáles son sus impresiones del taller en Bulgaria, de los niños, cómo transcurrió aquí? Bueno, yo me he divertido mucho. Es que me encantan los talleres porque me divierto como ellos, ¿no? Yo creo que tengo todavía mi parte de niña ahí que está muy bien. Ha sido un grupo... ha sido complicado en una parte porque era un grupo muy heterogéneo con diferentes edades, ¿no? Había niños desde 8 hasta 12 años. Y bueno, y luego algunos hablaban español muy bien y otros no tan bien, ¿no? Entonces ha sido un poco complicado a nivel comunicación verbal, pero sin embargo, claro, esta es la magia del juego y la magia de la arquitectura, ¿no? Al final, con unos planos y con una cosa lúdica, no hace falta tampoco hablar mucho. Entonces, enseguida se han puesto a trabajar, estaban muy ilusionados, muy emocionados, y luego siempre el momento en el que la estructura hinchable ya se acaba de hinchar y pueden entrar dentro es como el momento mejor del taller, ¿no? En el que todos están muy contentos de ver su obra, ¿no? Porque yo creo que el truco de este taller, o lo bonito, es el momento en el que ellos ven cómo el trabajo que han hecho, que hasta ese momento no lo veían espacialmente porque era un plano en el suelo de bolsas amarillas, cuando eso coge volumen, ¿no? Y pasa a la tercera dimensión, pues es un momento muy emocionante, ¿no?